Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien junto a sus familias. El día de hoy nos corresponde la retroalimentación de la clase anterior. Entonces, la clase anterior, recapitulando, estuvimos viendo los elementos del género narrativo tales como secuencia narrativa, la cual consta de 3 partes: inicio, desarrollo y final. También estuvimos viendo las características de los personajes físicas y psicológicas y el escenario o espacio en el texto El pago de Baldomero Lillo. El día de hoy vamos a revisar las preguntas de comprensión de lectura del texto. Vamos a ir revisando juntos en esta nueva modalidad de trabajo la retroalimentación del dicho texto. Entonces, ahora vamos a la revisión de las preguntas. Acá tenemos la pauta de corrección, texto, el pago del autor Baldomero Lillo. Para empezar, antes de responder las preguntas, tenemos que contextualizar la historia que nos quiso presentar el autor. La historia trata de un obrero llamado Pedro María, el cual trabaja en una planta minera donde se explota el carbón, en la ciudad de Lota. Entonces, lo que quiso mostrar el autor en este texto es la cruda realidad que enfrentaban los obreros en aquella época, las malas condiciones laborales en las cuales estaban trabajando, la situación familiar que ellos estaban pasando, que debían darle sustento a su familia, a sus hijos, y también no solo los mayores o adultos debían trabajar en aquella época, sino que también los niños de la edad de 12 años debían llevar el sustento a la casa, ya que a veces las condiciones familiares no eran las más óptimas para trabajar. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a revisar las preguntas. Tenemos primero la número 1, era investigar en el diccionario el significado de las palabras en negrita. Recuerda anotar el significado según el contexto, es decir, de acuerdo al contexto que nos entrega el texto relacionado a las palabras en relación con la minería. Primero tenemos la primera palabra, que era incisión, que significa hendidura poco profunda que se hace en algunos cuerpos con un instrumento cortante, es decir, llevado al cabo de la mina donde se explotaba el carbón. Luego tenemos que es la circa, hendidura poco profunda. Luego tenemos ahínco, que es empeño muy fuerte que pone una persona en una cosa. Luego tenemos vaho, vapor que despide los cuerpos en determinadas circunstancias. Opacidad, cualidad de opaco. Entumecer, hacer que una parte del cuerpo, por lo general un miembro, pierda momentáneamente la sensibilidad. Obstinada, que se mantiene excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada sin tener en cuenta otra posibilidad. Ijares, parte del vientre entre el extremo inferior de las costillas. Novicio, que es principiante en una situación o actividad. Maña, artificio o astucia. Brío, ánimo, energía o decisión con que se hace algo. Hulla, carbón mineral de color negro y brillo mate o graso, que procede de sedimentos enterrados de grandes masas vegetales. Se emplea como combustible y para la obtención de gas. Copiosísimo, que es muy abundante. Encarnizándose, mostrarse cruel y despiadado con alguien, especialmente al cebarse en la crítica o en la recriminación. Enardecido, provocar entusiasmo, violencia u otra pasión en una persona. Escozor, sensación de picor y ardor intenso y doloroso parecida a la que produce una quemadura. Entonces, esas serían las palabras del vocabulario contextual que usted debía buscar su significado en el diccionario. Luego vamos a la pregunta número 2. Debía realizar una descripción de los personajes según sus características físicas y psicológicas que nos aporta el cuento. Tenemos el personaje de Pedro María, que es el personaje principal, por ende es el protagonista. Tenemos sus características físicas, que es un hombre de 35 años, tenía su rostro demacrado, ojos hundidos, barba y cabellos entrecanos que le hacían aparentar más de 50. Aquí nos podemos hacer una imagen por lo que nos describe el cuento de cómo era el Pedro María, el protagonista. Luego tenemos las características psicológicas de Pedro María. Es obrero,
trabaja extrayendo carbón, es esforzado y sacrificado según los acontecimientos que nos cuenta el narrador. Luego tenemos a la esposa de Pedro María. Tenía menos edad que su marido, estaba envejecida y marchita por la vida de trabajos y privaciones en la crianza de sus hijos. Acá tenemos las características físicas de la esposa de Pedro María. Luego tenemos que sus características psicológicas corresponden a: era madre de los hijos de Pedro de María, era trabajadora, preocupada y esforzada por su familia. Y por último tenemos a un personaje secundario, que es una vecina, donde se nos describen sus rasgos físicos, ya que es joven, alta, bien formada, de rostro agraciado, labios rojos y dientes blanquísimos. Sus características psicológicas que nos aporta el texto son: es viuda, es exigente, ya que tiene a su hijo de 12 años trabajando en la mina. Luego vamos a la pregunta número 3. ¿Dónde se desarrollan los hechos en el relato? Los hechos ocurren en la casa de Pedro María y su esposa, pero durante la historia se desarrollan en la minera donde los obreros trabajan extrayendo carbón. 4. Realice una lista de los acontecimientos respetando el orden cronológico de los hechos. Según el orden cronológico de los hechos, la lista de acontecimientos es la siguiente. Inicio. En el inicio se nos presenta Pedro María trabajando en la faena, comenzando la tarea de desprender el carbón. Luego, al anochecer, abandona la faena, toma su lámpara y se arrastra penosamente por los corredores, ganando la galería central. Luego tenemos que, durante el desarrollo, el obrero llega a su hogar. Su mujer le plantea su inquietud sobre la comida y el sustento de su familia, ya que no logró conseguir nada en el despacho. Recordemos que él, es decir, Pedro María, debía trabajar para llevar el sustento a su familia dentro de condiciones deplorables dentro de la minería, extrayendo el carbón. Además, debemos recordar que su esposa tenía las mismas condiciones y a ellos se le hacía muy difícil, es decir, muy sacrificado, llevar el sustento a su familia. Entonces, debido a esto, su mujer le plantea su inquietud sobre la comida y el sustento, ya que no logró conseguir nada en el despacho. Pedro María le manifiesta a su mujer que no se preocupe, porque mañana en la mañana se acabarán sus penas. Pedro y su mujer se pusieron a hacer cálculos sobre la suma que él recibiría en su pago, notificando sus cuentas. Durante la mañana, en los últimos días de junio, el obrero se dirige al pago de los jornales. Después de un rato empezó el pago. Un minero manifestó su descontento con su pago en la faena, arrojándolo con ira y luego desapareció. Pedro María esperaba con paciencia su turno. Y finalmente tenemos que Pedro María aún no ha sido llamado para su pago. Al igual que él, también se encontraba esperando que lo llamaran para recibir su pago de la faena, el hijo de tan solo 12 años de una vecina. Y este sería entonces el desenlace final de la historia. 5. ¿Cuál es el tipo de narrador que presenta el relato? El tipo de narrador que tenemos es un narrador heterodiegético, es decir, que está fuera de la historia. Dentro del narrador heterodiegético tenemos dos tipos. El primer tipo es el omnisciente y el segundo tipo es el de conocimiento relativo u objetivo. En este caso es el omnisciente. ¿Por qué? Porque el narrador de tipo omnisciente conoce todos los detalles de la historia, incluso los sentimientos más íntimos de los personajes, ya que nos describe los sentimientos o sensaciones por los cuales estaba pasando el protagonista Pedro María y su esposa. Y también nos describe las condiciones de trabajo que estaban pasando los obreros de la mina, extrayendo el carbón. Entonces es un tipo de narrador omnisciente. 6. ¿Cuál es la problemática que se presenta en el relato? Se presenta una problemática de angustia y tristeza por las deplorables condiciones laborales que presentan los obreros. Se describen los sentimientos de tristeza y miseria que presentan los trabajadores que extraen el carbón y sus familias, preocupándose por recibir el pago de su trabajo en las faenas, el cual no es suficiente para el sustento diario, necesario para mantener a su familia y mejorar su calidad de vida. Entonces, acá tenemos la última pregunta, que consistía en la número 6,
cuál es la problemática que se presenta en el relato. Entonces, ahora hemos dejado de revisar las respuestas del texto El pago de Baldomero Lillo. Entonces ahora usted debe revisar sus respuestas y corregirlas. Cualquier duda que usted tenga puede escribir a mi correo que se encuentra en su aprendizaje remoto y así yo las voy a revisar y voy a responder todas sus dudas. Nos estamos viendo en la próxima retroalimentación y también en la próxima clase de lengua y literatura. Hasta luego, que esté muy bien.